al doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Doctores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola Alberto, hola Eduardo, saludos al auditorio. Es un tema, doctor Sí, Eduardo. buenas tardes. Gracias. Es un tema, doctor Eduardo Bakov, de lo que ya se está hablando poco, ¿no? Pero fue uno de sus estandartes del actual gobierno federal. Las universidades del bienestar, vamos a darle la posibilidad a muchos jóvenes para que tengan ese nivel superior en nuestro país. Pero, ¿qué sabemos, doctor Eduardo, de estas universidades del bienestar a prácticamente la finalización del sexenio? Pues Alberto, muy poco se sabe porque no hay información fácil de encontrar en los portales, con el portal de las propias universidades. Se conoce que son cerca de 200, más de 200, creo que 216 alcanzan a llegar esto que se llaman universidades, que en realidad son espacios educativos que no cuentan con todas las facilidades como podrían suponerse que deberían de tener las instituciones de educación superior. Entonces son instituciones pobres para estudiantes pobres en condiciones pobres. Es una tristeza porque, digamos, se va a presumir que hay muchas universidades creadas en ese sexenio, pero la verdad es que distan mucho de ser propiamente universidades. Yo diría que son universidades patito, o peor que eso. ¿Cómo ves, doctor José Fernández Santillán, este asunto de las universidades del bienestar? Coincido con Eduardo. Primero, no hay un registro confiable, no hay una página en internet que hable de ellas. Los números son muy variables. Por ejemplo, eh, encontré que están funcionando 145, pero uno se pregunta en dónde. Y hay una en la colonia Doctores, que pues no sé, yo no la he visto y seguido paso por esa colonia. Entonces, la verdad es que pues son universidades patito, son universidades fachadas que obedecen al estilo personal de gobernar del presidente López Obrador, que inaugura obras que todavía no funcionan, como la refinería Dos Bocas, o el Tren Maya, o el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, la desgracia es que sí necesitamos urgentemente la educación, y la educación para este nivel social al que va dirigido. Es decir, los más pobres, los grupos indígenas, etcétera. Y se habla de que ya salieron 2000 mm, y ya se graduaron 2000 egresados de estas instituciones. Pues yo no sé en dónde. Hay una lista de carreras que ofrecen ah, como ingeniería agrícola, antropología, eh, ingeniería civil, me parece, y Sí. otras así. Entonces, el reto es muy grande porque, primero, se instalaron en zonas marginadas, y conseguir profesores de tiempo completo que quieran ir e instalarse en esas zonas marginadas y que sean profesores de alto rendimiento no es nada fácil, porque no es atractivo para ningún profesor eh, instalarse tan lejos, en zonas tan marginadas. ¿Con qué tipo de salarios? Tampoco se ha dicho cuál es el tipo de contratación, y la cuestión es que el presidente ofreció trabajo,
pero bajo qué lineamientos jurídicos Sí. tampoco lo sabemos, porque no hay convenios entre esas universidades, la Secretaría del Trabajo o alguna institución, otra institución pública. Entonces también esto parece demagógico. Porque está reportando una nota del diario El Universal, dice que el motivo, doctor Eduardo, fue que 300,000 jóvenes no tenían acceso a la universidad y por eso había que crear estas 216 universidades del bienestar Benito Juárez García. Pero resulta que una investigación que hicieron, pues muchos alumnos están siendo expulsados, no les están validando sus estudios. Y es esta opacidad en la que nos encontramos. ¿Cuál será la realidad? La que nos dicen en Palacio Nacional de que todo va bien y hay esta oportunidad para jóvenes de escasos recursos. ¿O realmente esto es una pantomima? Pues mira, Alberto, la verdad es que no son los 300,000 estudiantes los que cuenta las universidades Benito Juárez. Entiendo que estaban alrededor de 60,000 estudiantes, si eso es correcto. Entonces, 60,000 estudiantes equivalen a una universidad media de México, una universidad pública de México. Entonces, digamos, presumir de 206 universidades, pues es reducirla a una para ponerla en términos muy concretos. Y esas 206 no tienen ni la calidad de los servicios que se requieren. Por ejemplo, no tienen profesores de tiempo completo. Son profesores que están contratados en condiciones muy desfavorables para ellos. No tienen tampoco la infraestructura mínima necesaria para poder trabajar, por ejemplo, laboratorios, talleres, condiciones mínimas de, digamos, de habitabilidad de una institución educativa superior, porque no estamos hablando de preescolares ni de primarias pobres. Y por el otro lado, se prometió que se iban a instalar en poblaciones de alta y baja, digamos, de alta marginalidad. Y la verdad es que las investigaciones nos han dicho que solamente el 40% de las instituciones Benito Juárez se han instalado en estas zonas marginales que requieren, por supuesto, de una educación, y que el 60% están en lugares que no corresponden a lo que geográficamente se había prometido, es decir, que están en situaciones o en poblaciones o en zonas que no son marginadas. Entonces, ni la cantidad, ni la infraestructura, ni la calidad de los profesores, ni la suficiencia de la matrícula se ha podido lograr. Por lo tanto, lo que yo creo es que esta administración va a heredar un problema importante a la administración que entra. Así lo ves, doctor José Fernández, o sea, una herencia más de un proyecto trunco, un proyecto fracasado. ¿Qué va a seguir con estas universidades del bienestar que son pues cierta simulación, doctor José Fernández? Yo lo veo más como uno de los proyectos fachada del gobierno de López Obrador, ¿no? Dice de las de los proyectos macro, como ya los he mencionado, este es uno de ellos también. O sea, aparecen los números impresionantes, ¿no? 300,000 estudiantes que van a ser absorbidos o atendidos por 250 universidades Benito Juárez. Bueno, uno que ha trabajado toda su vida como yo en el sector educativo y sobre todo en el sector universitario, eh, pues, y me ha tocado fundar universidades
o crear las Escuelas Nacional de Estudios Profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México no es enchilamestas, como decimos vulgarmente, porque una universidad necesita no solamente estudiantes, pupitres y profesores, Claro. sino toda una infraestructura administrativa muy compleja. Además, necesitas tener criterios de admisión para los para los estudiantes, pero también criterios de selección para los profesores. Necesitas tabulaciones para los trabajadores. Necesitas, por ejemplo, si se va a dar veterinaria, pues una infraestructura muy compleja y necesitas estar cuidando a los animales diariamente, porque si no se te mueren o no sirven para los fines educativos de investigación que necesitas. Ahora, en cuestión agropecuaria, también necesitas campos en los cuales sembrar, enseñarles a los alumnos cuáles son las técnicas más avanzadas en cuanto a la producción agrícola, cuáles son las plagas que debes combatir, con qué químicos los debes combatir, en fin, eso muy complejo. Una sola universidad. Sí, Ahora, lanzarte a 144, dices, oye, en México no hay literalmente personal que cubra esa cantidad de plazas, simplemente porque hay una fuga de cerebros, que los mejores profesores que tenemos o que teníamos en el país pues se han ido simplemente porque hay un mercado académico a nivel internacional. Entonces, esto más huele a otro de los proyectos que son solo escaparate y no a que verdaderamente vengan a resolver los problemas que siguen estando ahí y que de alguna manera los vamos a tener que resolver. Es uno de los grandes retos que le quedan a Claudia Sheinbaum. O sea, ¿qué va a hacer con la educación? Que es uno de los temas prioritarios para sí. este país, además de la violencia y la salud. La educación no solamente a nivel universitario, que es el nivel terminal, sino Sí. a nivel primario. Es que estamos prácticamente, doctores Eduardo, José Fernández, empezando otra vez desde cero, en algo que Sí, es fundamental, que es la educación de este país, el futuro de nuestra nación. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, las universidades del bienestar, sin título, sin información. Volvemos. Fernández Santillán. El presidente en su quinto informe de gobierno dijo que había 2.454 estudiantes egresados de estas universidades y de los cuales 1.600 ya contaban con un título profesional, pero pues es lo que pueda decir él y lo que puedan decir los datos y de lo que podemos ver en la realidad, doctor Eduardo Backhoff. ¿Cómo se encuentra la educación en general, la educación superior en nuestro país? ¿Tienen presupuesto? ¿Los diputados, los legisladores los están apoyando a la educación superior? ¿Hay recortes? ¿Cómo se encuentra el panorama? Bueno, yo empezaría, Alberto, diciéndote que la educación superior, al menos la cobertura de la educación superior en México, es más baja que en muchos países, y entre ellos países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Brasil, inclusive Colombia, hasta Costa Rica. Tienen mayor cobertura. Nosotros andamos por ahí del 44, 43% de cobertura, incluyendo la universidad a distancia y en línea, y cerca de 36% solamente considerando la universidad en modalidad presencial. Entonces sí hay una necesidad
de que se atiendan mejor a los universitarios. Pero la manera en que este gobierno la ha atendido ha sido muy pobre. Efectivamente, ha creado 200 y tantas universidades que yo no les llamaría universidades, les llamaría a lo mejor centros de atención o salones de clases, porque no cumplen con los requisitos de ningún tipo, ni de infraestructura, ni de docencia, ni de equipamiento, absolutamente nada. Son, digamos, una fachada, ¿no? En este sexenio, desgraciadamente, hubo un recorte en la educación superior y incluyendo la investigación científica, que fue uno de los rubros donde más se afectó. Pero la educación superior y la investigación científica van junto de la mano. Entonces, no fue favorecida ni la educación superior, salvo a través de becas. Eso sí hay que reconocer que hubo muchísimas becas, y a través de las universidades Benito Juárez, pero no se reforzaron a las instituciones, por ejemplo, a las universidades tecnológicas, a las politécnicas, a las interculturales, a los institutos tecnológicos federales y estatales, a las universidades de apoyo solidario, a las escuelas normales. Las escuelas normales les fue re mal con esta administración, y también las universidades autónomas estatales y federales, que fueron las que más se defendieron afortunadamente por su autonomía. En términos generales, yo digo que nos fue mal, perdimos una cantidad importante de estudiantes por la pandemia, que no regresaron a clases, es decir, esta administración deja un legado negativo en términos de matrícula, lo cual es así lo fundamental y lo más básico, ¿verdad? Y en términos de cómo funcionan las universidades Benito Juárez, pues lo que hemos encontrado por distintos medios y estudios y auditorías, pues uno es que no hay información, esa es la mera verdad. Tú busca en el portal, no hay información, y lo que se requeriría, la mera verdad, es que hubiera una auditoría independiente para que pudiéramos saber a ciencia cierta qué ha pasado con las Benito Juárez, en realidad cuántos estudiantes están estudiando y cuántos han abandonado, y de ellos cuántos han egresado y cuántos trabajan en el sector productivo, porque eso no lo sabemos. Que tiene toda una intención, ¿no? La opacidad de la información, doctor José Fernández, que ellos den los datos, que el gobierno dé los datos y que pues los demás imaginen que son ciertos. Bueno, pues obviamente si fueran buenos datos ya los hubieran celebrado y festinado a los cuatro vientos, como hacen cuando les salen las cosas bien. Si no están las cosas bien, pues las hacen perdedizas. Pero continuando con la pregunta que hiciste, Eduardo, sobre la educación superior en México, déjame decirte una cosa que es importantísima para nuestro país. Durante los años 40 a los años 80, la educación pública fue un trampolín de ascenso social. O sea, quien estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México o en el POLIC tenía asegurada una carrera, un trabajo, un modo de vida superior al que habían tenido sus padres, y podía fácilmente comprar una casa, comprar automóviles, mandar a sus hijos a la propia UNAM o a escuelas privadas que ya venían en ascenso en cuanto a prestigio y en cuanto a posibilidades de tener un mejor futuro, pero ese ascenso social se detuvo drásticamente, precisamente como la educación como mecanismo de ascenso social en los años 80, es decir, en el periodo neoliberal. Ya los que podían tener ascenso social
eran aquellos egresados de las universidades privadas, y lo que sucedió con la UNAM, con el Poli, incluso con la UAM, fue que se convirtieron en grandes estacionamientos sociales. O sea, por mientras, y muchos de los egresados ya no encontraron trabajo y tuvieron que subemplearse o encontrar trabajo en otros campos diferentes a los que estudiaron. Ese tema no ha sido resuelto por la 4T, sino al contrario, como dijo bien Humberto, le quitaron recursos a la UNAM, al Poli, a la UAM, a las universidades estatales. Sí, Entonces, tenemos un serio problema porque dígase lo que se diga, sí. hoy siguen prevaleciendo en el mercado de trabajo las universidades privadas. Claro, claro. Y es que hay denuncias de que estas universidades no otorgan ni títulos ni cédulas profesionales. Así Entonces, es. pues los egresados quedan a la deriva, como si no hubieran pasado. Doctor Eduardo Backhoff, doctor José Fernández, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, las universidades del bienestar sin título, sin cédula profesional, sin datos claros. Volvemos. De profesoras que dicen que a los estudiantes no se les ha expedido título profesional y que ante esa presión mediática, la titular de las universidades del bienestar, la doctora Sosa, dijo, no, pues ya expídenle los títulos, pero no tienen validez oficial de parte de la SEP, que son ellos mismos, doctor Eduardo Backhoff, o sea, mal y peor el asunto. Sí, Alberto, es todo un tema. Yo desconozco, la verdad, los pormenores del tema, por lo tanto no puedo aseverar, pero sí yo he leído que hay denuncias de egresados que, pues, que solicitan que se les dé su título y su cédula profesional para poder ejercer. Pero entiendo que la propia digamos, forma en que se diseñó las universidades Benito Juárez no dependían directamente de la SEP, era como un organismo separado de la propia Secretaría de Educación Pública y que podía expedir los títulos y certificados por ella misma. Pero hay la queja de los estudiantes, Sí. hay la queja de los mismos profesores que dicen que, pues que no se les da el apoyo para poder dar clases. Y un dato que también es importante decir es que son tan pequeñas estas escuelas que usualmente las conforman entre 5 o 6 profesores y se escogió solamente la modalidad presencial, por cierto, en vez de haber utilizado modalidades que pueden mejorar la cobertura, como podrían ser la educación a distancia o modalidades híbridas. Sí. El tema con que se va a enfrentar esta nueva administración es que se puso en la ley que iba a haber universidad gratuita y obligatoria para todos los estudiantes de educación superior. Sin embargo, fíjense la diferencia en la inversión que ha metido la iniciativa privada versus el sector público, es que la iniciativa privada ha crecido en términos de inversión educativa Sí, y claro. la educación pública ha decrecido. Sigue siendo, Entonces, exacto. eso de que estamos haciendo más público y menos privado, pues en los hechos no es cierto. Es que somos más neoliberales que los neoliberales, doctor José Fernández. Tenemos 30 segundos. ¿Mejorará? ¿Habrá que darle tiempo a estas universidades del bienestar? ¿Va a haber alguna mejoría? ¿Podemos ser optimistas? 30 segundos. En 30 segundos lo que yo diría es que Claudia Sheinbaum tiene que replantear
drásticamente los recursos, la orientación que se le ha dado a estas universidades, porque así como están, simple y sencillamente no funcionan. Y también plantear el sistema educativo nacional en su totalidad, porque México está en un sistema globalizado en donde los países que van a la cabeza están poniendo toda la carne al asador en el sistema educativo. Y en México estamos con estas universidades del bienestar Benito Juárez García, entre el engaño y la simulación, así lo ven muchas personas. Gracias, doctor Eduardo Backoff, gracias, doctor José Fernández Santillán, por haber estado aquí con nosotros con este tema que lo volvemos a sacar porque era una de las principales banderas de esta administración y pues la verdad ha dejado mucho que desear. Gracias a los dos. Nosotros aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos.